Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Su gracia y su bendición. Vamos a estar hablando, Dios mediante, unos minutos bajo el tema cuidado con las religiones que utilizan la Biblia. Cuidado con las religiones que utilizan la Biblia. Y la razón por la que digo que hay que tener cuidado con las religiones que utilizan la Biblia es porque las que no la utilizan, directamente uno entiende que son falsas y que son que no tienen nada que ver con la verdad ni con la piedad. Sin embargo, en nombre de la ley, en nombre de Dios, en nombre de las Sagradas Escrituras, en nombre del cristianismo, se han cometido de todo tipo de sacrilegio en la historia. Un sociólogo, profesor en una universidad local, le dijo a sus estudiantes, eso no hace mucho, hace un par de días quizás, que hay tres tipos de cristianos. Número uno, los cristianos nominales o intelectuales, según lo cataloga la sociología. Usted sabe que sociológicamente hablando, demográficamente hablando, hay 2.4 billones de cristianos alrededor del mundo, pero usted y yo sabemos que un buen porcentaje de eso no tiene nada que ver con el cristianismo en sí, aunque se llamen cristianos, aunque reconozcan a Cristo, aunque tengan una religión, etcétera. Pero también él le dijo que hay un segundo grupo y son los cristianos vividores, es decir, los cristianos que se lucran del evangelio y que su afán y su vida y lo que tiene que ver con el cristianismo para ellos o con la fe es solamente para vivir del evangelio. Y hay un tercer grupo, según este sociólogo, y son los cristianos por convicción o los cristianos verdaderos. De verdad, en los primeros dos grupos, pertenecen a una puerta muy ancha, pero el tercer grupo pertenece a una puerta muy estrecha, en palabra de nuestro Señor Jesucristo. En base a ello, un pastor que estaba en esa clase me preguntó que qué yo creía sobre esa clasificación y yo le dije, está excelente, ciertamente no pudo ser mejor. Vaya conmigo, entonces, con eso en mente, con esa idea en mente, con esa realidad social en mente, pero también quizás con esa pregunta que me hiciera ese pastor al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 1 dice: entonces habló Jesús a la gente. Miren a quién fue que Jesús habló, a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra, literalmente silla, el griego cátedra, la palabra griega cátedra significa literalmente silla de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Verso 8. Pero vosotros, aquí hay un cambio en la conversación, Jesús está describiéndolo a ellos, a los escribas, a los fariseos, está hablándole a la gente y diciéndole quiénes son ellos y qué hacen ellos, pero verso 8, y esto nos concierne a ti y a mí, pero vosotros no querráis que nadie que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Verso 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, o literalmente diácono, porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra bendita por los siglos. Ayúdanos a discernir, oh Dios. ¿Quiénes son aquellos que utilizan la Biblia o que en nombre de la Biblia, en nombre de la ley, en nombre de la cátedra de Moisés, en nombre de Dios, son réprobos en cuanto a la fe? Pero ayúdanos, Señor, también a nosotros a abandonar la hipocresía y volvernos a ti y ser siervos tuyos y siervos los unos de los otros. También, Señor, te ruego que si alguno en esta mañana no te conoce, no te tiene en su vida, en su corazón, tú no eres su primera prioridad, tú no eres su amo, dueño y Señor, te pido que tú seas suficiente en esta mañana también para ellos. Te ruego por los que nos ven por los medios electrónicos, Señor, también para que tú les bendigas a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 3 grupos de cristianos: los nominales, los vividores y los verdaderamente cristianos. Nominales, vividores y verdaderamente cristianos. Vividores hay por montones, un viaje de predicadores, de apóstoles, de pastores, de misioneros, de evangelistas, de diablos, que son vividores del evangelio. Esos son los que queremos desenmascarar, pero no por desenmascararle a ellos, sino porque también la segunda parte del pasaje, versículo 8 al 11, nos habla a nosotros de cuál es la voluntad del Señor para nosotros, para ti y para mí. Nuestro texto inicia con una advertencia de Jesús a sus discípulos y a la gente de su entonces, pero claramente hay aplicaciones para nuestra vida. La advertencia es referente al peligro de la religión de los escribas y fariseos en particular, es decir, el judaísmo, quizá la religión más organizada y con más apariencia de piedad que haya existido jamás en la historia humana. El mayor peligro descansaba en que aquellos religiosos tenían, número 1, la cátedra de Moisés; número 2, una apariencia de piedad, su atuendo era como el de un ángel; número 3, ritos bíblicos; y número 4, dichos bíblicos. Por eso Cristo dice: todo lo que ellos os digan, hacedlo. Lo que ellos estaban diciendo cuando se sentaban a la cátedra de Moisés era verdad. El problema no era lo que ellos decían, el problema radicaba en lo que ellos hacían. Esta combinación representaba un arma convincente a favor de la religión de aquellos. 4 elementos, cuatro detonantes extraordinarios para que una gente quede aturdida y asombrado por lo que aquellos hombres cara a cara le mostraban o enfrente. Número 1, se sentaban a la cátedra de Moisés. Número 2, su apariencia era de piedad. Número 3, sus ritos eran netamente bíblicos. Y número 4, sus dichos también eran bíblicos. Era una combinación fatal. Además, se habían adjudicado el monopolio de la interpretación de la ley. Para ellos, nadie más podía interpretar este libro, sino solamente ellos. Y cualquiera que viniera con una idea diferente a lo que estaba ya certificado por los antiguos rabinos o por ellos, era un anatema, era un falaz. Increíble. ¿Cómo podemos llegar? Es decir, su interpretación de la ley la interpretación de la ley era solamente prerrogativa de ellos. El pueblo no podía interpretar las escrituras, ni podía tenerla en sus manos siquiera. Por otro lado, ellos eran la ley y estaban certificados por la ley. Imagínese usted, no había brecha alguna para escapar de los lazos del judaísmo. Solo un demente como Juan el Bautista y como Cristo podía oponerse a aquella gente en dichos y palabras. Solamente alguien desquiciado en el cerebro podía oponerse a ello, porque la gente no solamente los aceptaba, sino que veía a aquellos hombres, a los escribas y fariseos, a todo ese andamiaje religioso, como hombres verdaderamente piadosos y de Dios. En una ocasión, Mateo capítulo 5, Cristo está hablándole a la gente y le dice a ellos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquello se ve muy bonito, aquella frase, pero es una frase fuerte, y a la gente le fue tan chocante que ellos quedaron asombrados y decían: pero eso es imposible.
Imposible, no puede ser. ¿Cómo alguien podría ostentar una piedad más grande y más evidente que la de los escribas y fariseos? Imposible. Ellos tenían el monopolio de la ley y el monopolio de la piedad. Solo Juan, solo un Cristo podía enfrentarse a ello, o a lo menos denunciarle, como vemos aquí en este caso, y Jesús estaba al frente de ellos. A Jesús no le interesaba. La cátedra de Moisés es correcta, es lo que vemos aquí, es palabra de Dios. Jesús está dando su apoyo sin reserva a la palabra de Dios, a la cátedra de Moisés, y está declarando que esto tenían bien los escribas y fariseos, que esto ellos lo hacían bien. El problema no era la Biblia, el problema eran los intérpretes. En las religiones que utilizan la Biblia hoy, en todo ese grupo de vándalos que andan por el mundo, el problema no es la Biblia, el problema son esos vándalos, cuya morada es en el infierno, según lo describe Pedro en 2 de Pedro. Lo malo con los escribas respecto de la Biblia es que ellos eran meros profesionales de la religión. Sus dichos de la cátedra de Moisés eran correctos, su interpretación y sus vivencias eran falsas, eran hipócritas. Lo que Jesús hace por 8 ocasiones en el pasaje que vamos a ver la semana que viene, que le llama a ellos hipócritas, y le dice: ay, lamento sobre los escribas y fariseos por sus hipocresías. Es increíble cómo en el nombre de la ley, en el nombre de Dios, se puede cometer tanto atropello. Es increíble cómo un sistema completo puede ser fingido, hipócrita, por generaciones tras generaciones. Los judíos tenían celo de Dios, dice Pablo en Romanos 9, pero no conforme a ciencia. Ellos eran celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. Y en Romanos capítulo 2, Pablo los acusa y dice que los judíos tenían en sus manos la forma de la sana doctrina y de la verdad, pero vivían en impiedad. Ellos se creían a sí mismos maestros de los indoctos, doctores de la ley, etcétera, etcétera. Y les gustaba que le llamaran rabí y sentarse en la plaza pública, en los primeros lugares en la cena, etcétera, etcétera, y que lo llamaran oh maestro, oh rabino, oh honorable maestro, como le llaman a sus grandes algunas religiones, o algunos le llaman padre, santo padre, mire. Y Cristo claramente nos da una advertencia contra esos asuntos y contra ese uso de títulos y cosas. Esa es la tendencia natural. Es la tendencia natural que alguien quiera ser reconocido, que alguien quiera ser exaltado, que alguien quiera que se le reconozcan sus virtudes, etcétera, etcétera. A mí me intriga este asunto. ¿Cómo es posible que en una generación la gente pueda trastornar la verdad y la ley que ha sido defendida y promulgada por milenios, como está pasando en nuestros días? Me intriga cómo una iglesia fundada por un apóstol 50 años después fue entregada a Satanás y desapareció prácticamente. Me sorprende ver que comisionados apostólicos como Demas, después Pablo tenga que decir de ellos: se fue al mundo. En los últimos 30 años, todas las doctrinas pilares de la fe cristiana han sido removidas por doquier por aquellos que tienen el título de grandes hombres de Dios y grandes predicadores. Todos los fundamentos de la fe en las últimas décadas han sido removidas de su lugar. Es decir, creencias fijas en el judaísmo y en la fe cristiana por milenios. Hoy día han salido un grupo de hombres tildados hombres de Dios, que han trastornado todos aquellos fundamentos. Todo esto me aterra, literalmente me aterra. Nuestra generación no respeta ni la verdad probada ni la historia. Es doloroso ver cómo caen los fundamentos como en efecto dominó. El que lo inmundo, sucio, pervertido e indecoroso sea legalizado en los sistemas del mundo no me preocupa tanto. A mí realmente me preocupa un poco más cuando esas cosas comienzan a ser parte de, si pudiéramos llamarlo así, de la iglesia, de los asuntos del reino de Dios. No me preocupa cuando es en el mundo,
que tenemos legisladores, jueces, psicólogos, homosexuales, miembros de la comunidad GLDP como se llame, etcétera. Eso no es mi preocupación. Al mundo con su mundo. No dice acaso 1 de Juan 1:19 que el mundo entero está bajo el maligno. A mí eso no me preocupa. Lo que hagan afuera no es de alta preocupación para mí. Siempre ha sido igual. El deterioro legislativo mundial y de nuestra nación, donde a lo bueno le llaman malo y viceversa, no es algo ni nuevo ni aislado. Eso ha sido siempre, siempre ha sido así. Averigüe la historia para que usted vea cómo las cosas siguen sucediendo más o menos como desde que eran antes, en el sentido pervertido de la palabra. El diablo, que es el príncipe de este mundo, no tiene piedad ni misericordia, es infernal. Ese señor no tiene nada de bueno. No es verdad que él va a negociar para volver a una persona buena o para volverlo piadoso. Eso es imposible. Imagínese usted, un reino no puede luchar contra sí mismo. Pero cuando el pueblo de Dios, representado federalmente en sus líderes, comienza a bailar con el mundo, ya la cosa es claramente digna de lamento. ¿Se puede usted imaginar lo que implica que concilios de iglesias completos estén discutiendo el asunto de la posibilidad de que los homosexuales sean parte de su liderazgo? Algunas ya lo aceptaron hace 2, 3 décadas, etcétera. Eso es una locura, eso es algo asqueroso y sucio. Eso no debe llegar a esos niveles en una institución que se llama Iglesia de Dios. Eso no se debe discutir, eso está resuelto y punto. Eso no debe llevarse a un foro público, y mucho menos al nivel de querer abrir posiciones de ministro, de músico, etcétera, para los desviados sexualmente. Eso es una locura, porque cuando eso pasa implica que ya son parte de la iglesia hace mucho. Cuando ya yo estoy discutiendo que si le vamos a dar posición de liderazgo, es que ya lo hemos aceptado como miembros de las iglesias locales, como han hecho el grueso de los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos. Un asco, una suciedad. Esto es el colmo. Hermanos, de nuevo, que el mundo legalice lo malo, allá ellos. Lo indecoroso, lo pervertido y sucio no debe sorprendernos. Que los políticos no cristianos defiendan sus desatinos y legalicen sus excesos no debe causarnos asombro. No te asombres por ello. La Biblia no puede ser, el diablo no puede ser piadoso, y el diablo es el príncipe de este mundo. Nosotros lo sabemos porque las Escrituras así claramente lo establecen. A las religiones del Estado que hagan lo que deben hacer, pervertir el derecho junto con Satanás y sus sucesores, pero nosotros, los santos de Dios, no bailaremos con ellos. No, Señor, no bailaremos con ellos, no. Honremos a Cristo. Deje a Leonel, a Bautista, a Hipólito, a Obama, a Netanyahu, a Maduro, a Putin, a Fidel, etcétera, para que sean emisarios de Satanás si les da la gana a ellos, junto con sus jueces y sus legisladores. Claro, oremos por ellos, como dice 1 Timoteo capítulo 2, que oremos por los reyes y por los que están en eminencia. Pero no se sorprenda porque uno de estos hombres salte con algo peor que lo que hasta ahora se ha hecho. Eso es la naturaleza de ellos, porque su Dios es Satanás. Pero la iglesia de Cristo, iglesia, tú y yo no debemos bailar con el mundo, ni debemos aceptar las cosas del mundo. Usted sabe que a Juan el Bautista Herodes lo decapitó exactamente porque enfrente de su cara Juan le decía que no le era lícito tener a Herodía, esposa de su hermano. Y a Cristo, fíjense que estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, y usted verá que ya en el capítulo 26 lo van a atrapar para matarlo, porque a él se le pasó la mano aquí. Diríamos, ay, pero Jesús, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Tú te estás metiendo el cuchillo tú mismo. Porque si tú remueves el avispero de esa manera, te vas a meter el cuchillo tú mismo. Vi un programa en Discovery que quien
mató a Jesús, y terminaron diciendo que él mismo se mató a sí mismo porque ¿quién lo mandó a él a hacer y decir las cosas que hacía? En ese sentido es cierto. Algunas recomendaciones con relación a observar y ver y no sorprendernos porque los del mundo hagan las cosas que hacen. Eso no debe sorprendernos. Cuidado con las religiones que utilizan la Biblia y también cuidado con sus teólogos. Los romanos, presbiterianos, bautistas, anglicanos, metodistas, independientes, pentecostales y judíos, que hagan lo que bien les venga en gana a ellos. Pero nosotros, los cristianos, honraremos a Cristo. Iglesia del Señor, seamos mártires de Cristo si es necesario, pero no claudiquemos ni negociemos la verdad, ni de manera privada ni de manera pública. Dejemos los palacios y las grandes catedrales a ellos si quieren, y tú y yo vayamos a los hospitales, a las cárceles, a los barrios, a recorrer a los huérfanos, a recurrir a los huérfanos y a las viudas o a socorrerlos, predicando así entre ellos el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso fue que nos mandaron. No nos mandaron necesariamente a estar defendiendo activos en esta tierra cuando los de afuera nos lo quieren quitar. Si nos encontramos con Herodes, digámosle que no le es lícito tener la esposa de su hermano. Si nos encontramos con Félix Bautista, amonestémosle y prediquemos el evangelio. Si nos encontramos con Fidel, digámosle en la cara que Cristo puede salvarle. Y si nos encontramos con alguno de nuestros jueces, podemos instarle a que lean las Escrituras y amonestarle a que sean hombres de bien. Y si nos encontramos con un joven viviendo en relaciones ilícitas, amonestémosles y animémosle a abandonar sus pecados y a seguir a Cristo. Sí, hagamos eso. Pero nuestra labor está en los campos, las villas, los ejidos, los hospitales, las cárceles, las casas, los barrios, etc. No hay duda que es necesaria la gracia de Dios para uno escapar de las garras de estas instituciones religiosas certificadas, como el caso de aquellos judíos. La gente creía que estaba bien y todo el mundo lo veía bien y todo el mundo creía que ellos eran los hombres de Dios. El único que vino con otra historia diferente fue Jesucristo. Y también Juan el Bautista, cuando le dijo: ¿ustedes creen que por venir donde mí a que lo bautice van a escapar de la ira venidera? ¿Ustedes piensan que el bautismo los va a librar? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía a ellos. Y Cristo aquí los llama de hipócritas una y otra vez. A Dios que reparta suerte. Pero si seguimos de cerca a Cristo y a su palabra, en alas de su espíritu, con temor reverente y profunda humillación, hallaremos pastos verdes, aguas tranquilas y descanso para nuestras almas. Fue el que dijo: paz a vosotros. Fue el que dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si el Señor es mi pastor, de veras que nada me falta. Roguemos a Cristo día y noche que no nos abandone ni nos deje sucumbir. Por favor, Señor, no nos deje a nuestra suerte ni nos deje a nuestra especulación. Al pastor que me hizo la pregunta sobre las clases de cristiano, me preguntó también con aparente sinceridad y sentido de urgencia que cómo él se cercioraba de que estaba investigando en la fuente verdadera, porque él quería hacer lo correcto ante Dios. Eso es un asunto complicado, porque aquellos hombres a quienes Cristo está aquí denunciando tenían la palabra de Dios, y no solamente la tenían, esa gente la sabía de memoria prácticamente. Los mejores bibliólogos de la historia eran ellos, especialmente los escribas. El oficio de escriba era prácticamente una carrera del orden universitario o del orden profesional que duraba entre 5 y 10 años preparándose junto a otro escriba ya experimentado para ser copistas e intérpretes de la ley. Era algo extraordinario, era un oficio único en el mundo. Y a aquellos Jesús le está llamando aquí hipócritas.
una y otra vez. Y nos está alertando nosotros, como veremos en los versículos siguientes, a que no seamos como ellos y que no anhelemos lo que ellos anhelan. Acuérdese cómo reza el pasaje. Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, a la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Se parecen a un montón de cristianos, hablan mucho pero no hacen nada, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos ni con un dedo la mueven. Así son los religiosos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Esto es, ¿qué persiguen los ministros del error? ¿Qué es lo que persiguen? Míralo ahí, versículo 5. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías, unas tiritas en forma de cajita de cuero que usan los rabinos judíos, y se enganchan una aquí, algunos se la amarran del pelo aquí y se ponen otra aquí, algo parecido casi a un pequeño rosario de lo que usan los católicos, pero de otra manera, y está llena de versículos, tiene muchos versículos que ellos intentan memorizar, y usted lo ve hasta en el aeropuerto. Lo he visto yo con mis propios ojos. Un montón de ritos que los pone a ellos y parecen santos. Están con la gente en el aeropuerto, donde hay un montón de gente, por ejemplo, uno de estos hombres, y usted lo ve a él con su ropa negra y su gorrito negro y su cosita. Santos, ángeles, ni hablan con la gente. Cualquiera piensa que son santos. Cualquiera piensa que son ángeles y su vestidura impecable. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza. Rabí, rabí, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Lo que hace muy difícil saber quién es un mafioso o estafador, etcétera, es que ellos visten de lujo. Usted darse cuenta que un mafioso, por ejemplo, siciliano, en los tiempos de sus buenas, era mafioso, era muy difícil porque esa gente parecían monarcas en su vestimenta. Y algunos eran abogados y doctores y ejercían su carrera. ¿Quién iba a pensar que ese tipo era un mafioso, un asesino, un estafador? Lo que hace difícil que nosotros sepamos que algunos de estos que están quizás corriendo por la política o por los puestos públicos en nuestro país y en otros sean estafadores, que ellos visten muy bien y tienen un muy buen discurso, pero son estafadores, son ladrones. ¿Cómo podría un inepto pensar que el predicador detrás del traje de lujo y costoso, con mucho brillo, y a quien multitudes le siguen, es un impostor? Es muy difícil para la gente. Si no es la gracia de Dios, si Dios nos reparte suerte, terminamos siguiéndoles a ellos en sus alucinaciones, porque parecen de verdad, parecen buenos. No hay nada que yo pueda notar en cuanto a su apariencia que parezca un falso. Algunos, y me voy a reservar el nombre esta vez, visten con traje blanco muy fino, de lino fino y lino torcido y telas caras y botones de oro, y cuando hablan parecen literalmente un ángel de Dios, y son impostores. A menos que Dios reparta suerte, se nos complica el asunto y se nos hace difícil saber quiénes son estos hombres. Pero Cristo dio una regla sencilla en una ocasión y dijo: por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso tú puedes recoger, digamos, aplatanándolo, mango de una mata de javilla? Otros impostores se visten de cierta humildad que engañan a cualquiera. Los chamanes hindú apenas tienen un taparrabo y usted lo ve las 24 horas en posición yoga y fumando cannabis. Y usted se le acerca a hablar con ellos y le hace como 20 preguntas y los tipos duran 2 horas ahí sin responderle nada. Con un humo de droga que ni ellos mismos se pueden parar bien. Y de repente despiertan y le dicen algo, que se coma una hierba o cualquier cosa. Y la gente, oh, honorable maestro. Además, los humanos detestamos el radicalismo. Si un hombre de Dios, si aparece un hombre de Dios y este hombre pretende ser radical o presenta cierto radicalismo, está todo bien, pero no conmigo el asunto. Es muy radical ese tipo. Vinieron la gente a Jesús preguntándole sobre Juan el Bautista y le dije, ¿qué ustedes salieron a ver? A un hombre vestido de seda, de lujo. Vayan al palacio de Herodes. ¿O qué vinieron a ver? A una caña sacudida por el desierto, a un tipo estridente, medio arrebatado y medio loco. Ah, pues sí, a ese fue que vinieron a ver. No lo busquen vestido de lujo, porque él no viste de lujo. Él come miel silvestre y langostas. Él no anda de lujos. Si alguien es como Juan o como Cristo o como Jeremías o como Malaquías o como Isaías o como cualquiera de esos hombres de Dios, solamente solemos repelerlos. Esos predicadores son muy radicales y los humanos amamos la indulgencia y podemos pagar por la indulgencia. Que nos digan la verdad o que nos hablen al corazón, que nos hablen la palabra de Dios, que nos hablen la verdad, como hizo Cristo en Juan capítulo 6, el limpio. Todos se fueron, solamente los 12 quedaron con él y se querían ir también. Así es esto. Es un camino relativamente difícil, está descrito como un camino espinoso, como un camino estrecho. El evangelio nadie nunca dijo que era sencillo. De hecho, me seréis mártires cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Hechos 1:8. Me seréis mártires o testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo iba a pensar jamás un judío que uno de esos hombres llamados por el título de escriba o de fariseo, vestido de ángel y consagrado en sus rituales, cómo iban a pensar ellos que eso era un falso? Imposible de detectar por un ciudadano común. Tenía que venir un Cristo y un Juan a desenmascararlo. El fin de aquellos, lo que persiguen los los religiosos y teólogos falsos es la fama. Claro, nunca sin dinero. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Es la fama, persiguen la fama. La fama no se persigue como un fin en sí mismo. Hay ciertas fuerzas y pasiones que la empujan detrás, a saber, el dinero, el poder y el placer. Si usted es famoso, usted tiene cuarto. Se acabó eso. Y tiene poder también, porque el famoso le sigue mucha gente. Si es un cantante y es famoso, lanza un disco y de una vez se convierte en un disco de platino. Papeleta. Y si es un predicador, lamento decirlo, y es famoso, sus sermones son bestseller. Inmediatamente. Eso es algo complicado y peligroso. ¿Para qué quiere un músico, un
cineasta, un artista plástico o un escritor ser famoso? ¿No es acaso para que su mercancía sea consumida por las masas? ¿O es acaso que el simple fin de glorificar a Dios? Para muchos eso es muy sencillo. Hay que ser un bestseller, o ganar un premio, o un disco de platino o de oro para honrar a Cristo. No, el común denominador del que persigue la fama, el éxito, es dinero y placer y poder. El dinero tampoco generalmente se persigue como un fin en sí mismo. Estas cosas, dice alguien, están entretejidas de tal manera que la una persigue la otra y empuja a la otra. Si mal no recuerdo, Charles Window, en su libro En busca del carácter maduro, describe con maestría estos asuntos. Cuidemos nuestras motivaciones, que Cristo sea nuestro enfoque y su gloria el único fin que persigamos, aunque muramos en el anonimato como Juan el Bautista. Hablaba con un artista plástico en esta semana, por cierto, alguien que fue parte de esta congregación en el principio, y estaba hablándome de sus obras. Por cierto, la razón por la que no siguió siendo de esta congregación fue porque lo despedimos de esta congregación por sus pinturas morbosas. Y pude notar, hablando con esta persona, que el éxito era lo que se le veía y salía de su boca, y los ojitos solamente se daban vuelta como éxito, 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 éxito. Claramente. Me ha tocado moverme entre profesionales y estudiantes, mucho. Y da grima el ver cómo un estudiante de medicina, por ejemplo, quiere tener éxito. Pero no porque ha dedicado su vida a vivir en los menesteres, entre los menesterosos y humildes. Oh no, quiere prestigio entre sus iguales, quiere ser reconocido por sus iguales. Ya tiene la maqueta de la mansión que él quiere dentro de 7, 10 años, y también el modelo de carro que él va a tener 2 o 3 en la marquesina. Sus recursos no son para invertirlos en el reino de Cristo, nunca, son para vivir como monarcas. Y se lo digo porque soy profesor de estudiantes de medicina, y es que es pena que da. Pero también pasa lo mismo entre muchos que son creyentes, que no tienen mucha diferencia con los del mundo. Pregunto, ¿qué diferencia tendría entonces ese médico cristiano con los del mundo? ¿En qué se diferencian estos con aquel joven que guardaba todos los mandamientos de su juventud, según él, pero cuando nuestro Señor le pidió que gastara su vida atendiendo las necesidades de los pobres, dijo: oh, eso es demasiado para mí. Ellos son muy chusma para yo rendir mis lauros académicos y mi sapiencia y mi sabiduría a esos menesterosos. Y nuestro texto termina diciéndonos qué nos mandó el Señor a nosotros los creyentes. Verso 8. En cambio, ¿verdad? Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, doctor, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre en esta tierra. Padre no a mi papá, padre es a un religioso. Santo Padre. A nadie padre en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El Cristo. Pastor, maestro, fulano de tal. ¿Y quién te dio eso? ¿Quién te otorgó esos títulos? No se usan como títulos de un oficio ministerial, sino como para alardear de un don que quizás verdaderamente tiene de parte de Dios. Y usted podrá decir: pastor, usted sueña mucho y es muy idealista. Y yo te digo, no me lo recuerde, yo lo sé. Pero mis sueños son en Cristo, mis oraciones son en Él, mi pasión es Dios y su gloria. Su palabra es mi mapa y su espíritu es mi tutor. Las posiciones, títulos y el prestigio no caben en el reino de Cristo. Aquí en el Señor somos siervos y diáconos los unos de los otros.
Y claro, esclavos de Cristo. Aquí no existen doctores, ni señores, ni maestros, ni padres. Solo siervos, solo ministros. Realmente, mire el verso 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Literalmente vuestro diácono, el que le sirve al otro. Verso 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es como el cuentecito que he oído, una ilustración de aquel pastor que llega a la presencia del Señor y el Señor está repartiendo los galardones a la gente. Y ve esta corona con muchas diademas y habían algunos hermanos de la iglesia ahí con él y él dice, esa es la mía. ¿Qué os parece? Bueno, están poniendo coronas y llaman al hermano tal y le ponen la corona, una coronita por aquí, una por allí. Y no han llamado al pastor todavía, pero llaman a una viejecita que era anónima y que limpiaba en la iglesia y que pues ni siquiera participaba nunca en las discusiones, y le ponen la gran corona y se le salen los ojos al pastor porque él entendía que esa era su corona, porque él era el pastor. No llaméis maestro a nadie en esta tierra, ni llaméis a nadie padre. Me preguntó un estudiante del seminario que por qué nosotros no utilizamos el calificativo de padre. Yo le dije, ¿por qué no lo usamos? Porque eso no existe. El Señor no quiere eso. Hasta el calificativo de pastor y maestro, cuidado con eso. Hay un libro que se llama El Ancianato Bíblico. Se me pasó el nombre del autor en breve, y en este libro claramente se nos detalla con lujo que a pesar de que Dios ha dado dones a los hombres, a uno el ser pastores, maestros, evangelistas, etcétera, eso no es un título, eso es un oficio. Nosotros somos hermanos en Cristo, y habiendo acabado toda la obra, digan, siervo inútil soy. Como lo diría el pastor Otto, en esta vida, mientras tanto, entonces, somos candidatos a siervos inútiles. Ni siquiera hemos llegado a la categoría de siervos inútiles. Pero hermanos, de nuevo, lo sé, ustedes lo saben que yo lo sé y se lo he dicho una y otra vez. Ese tipo de categorías que las escrituras no presentan y la manera como las escrituras presentan la vida cristiana y la hermandad no es halagüeño a los hombres, no nos gusta. A nosotros nos encanta el liderazgo. Yo soy del liderazgo de la iglesia, yo soy el líder tal, o el pastor tal, o el diácono. Usamos la palabra diácono en vez de siervo o esclavo, pero el diácono tal, etcétera. Nos encanta eso. A nosotros nos encanta. Eso es natural al hombre caído, que les guste los reconocimientos, los lauros, y no solamente que les gusten, sino que los persiga. Pero el Señor claramente nos ha advertido de que eso no debe ser así. Entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el siervo de los demás. Eso es lo que las escrituras establecen en cuanto a lo que nos concierne a ti y a nosotros. ¿Qué perseguían los escribas? ¿Qué perseguían los fariseos? Prestige, como dicen los franceses. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor entre vosotros sea el diácono, el siervo de los demás. Tengo un sueño de ver, y ustedes lo saben, lo hemos discutido aquí, un hospital ministerial aquí, en este lugar. La estructura que estamos haciendo no es para que esté de lujo ahí, es exactamente para el ministerio, para el servicio.
Un hospital ministerial, un centro de especialidades e investigaciones médicas donde el dinero, el signo de peso, no importe. Pero que sus especialistas sean de los más competentes en nuestra nación. Hombres y mujeres desprendidos del lucro y de las ganancias ridículas. Sé que sueño mucho, pero es en Cristo. Me encantaría ver santos médicos entregados con pasión al oficio de la medicina y el evangelio por amor de Cristo. Así como algunos predicadores hemos dejado el pellejo en las calles y hogares, ejerciendo el ministerio por llamado y pasión y entrega a Cristo. Si algunos de los muchachos de aquí me dicen, bueno, yo estoy seguro que esto es lo que Dios quiere que yo sea, un médico. ¿Para qué? ¿Para qué es? ¿Para ser como los otros o ciertamente es para ser un médico para Cristo? ¿Para qué? Sueño con una iglesia impactante en nuestra comunidad y el mundo. Usted sueña mucho, pastor. Mire el grupito de hermanos que vemos aquí. No solo por su predicación y enseñanza bíblica verdadera y de calidad, sino por sus misiones e instituciones y sobre todo por su amor a Dios y a las personas. Jóvenes y distinguidos, sé que sueño mucho, pero me apasiona a Dios y su palabra. Quiero ver una nueva Jerusalén así, sirviendo apasionada y gozosamente a Dios, a la iglesia y a la gente. Dejémosle la hipocresía a otros. Sea usted un siervo de Cristo y de los demás. A los demás que sean hipócritas. El que quiera ser hipócrita, que sea hipócrita. Pero usted sea un siervo de Dios, una sierva de Cristo. Le conviene a usted. Aleluya. Te damos gloria, cantamos. Y quisiéramos cantarlo de nuevo. Vivimos para ti. Joel y Andy, si pudieran venir. Vivimos para ti. Que no seamos como ellos. Reconozcamos cuando los que se llaman siervos de Dios, porque tienen todo este tipo de calificativos, son falaces. Desde que usted ve a alguien que está buscando gloria suya y que está buscando reconocimiento, y hay problema ahí en esa persona. Serio, serio. Vamos a cerrar cantando Vivimos para ti.